Muy buenos días. Espero que hoy podamos salir de acá con un corazón lleno y dispuesto. Venimos a escuchar la voz del Señor, ¿no? A escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y es bueno que antes de empezar nuevamente le pidamos al Señor que nos hable, porque es muy necesario, es indispensable que Él abra nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Que no sea un tiempo más, no sean palabras al aire, no sean palabras de hombre, sino que sea la palabra misma del Señor la que nos hable. Y hay cosas muy importantes, muy necesarias, que a las cuales debemos prestarle atención. Algunas cosas serán simplemente recordarlas, otras cosas será entenderlas. Pero sea cual sea el estado o la situación, que nuestro corazón pueda arder como ardía el corazón de los discípulos que iban camino de Emaús, cuando el Señor se les presentó después de haber resucitado y les hablaba para que ellos escucharan acerca de todo lo que los profetas decían sobre Él. Y ellos, después de que lo reconocieron, decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y ojalá esa sea nuestra experiencia cada vez que abrimos las Escrituras, no solamente cada vez que venimos a una reunión o cada vez que leemos, cada vez que leemos la Escritura en una reunión como esta, no, de manera personal, porque sí que es necesario que nuestra vida sea cada vez más conformada a aquel que nos rescató, que nuestra adoración no sea solamente el domingo cuando venimos a sentarnos a la mesa del Señor, que nuestra adoración sea una vida rendida completamente, constantemente, diariamente a Él. Que nuestra vida no sea bonita y agradable en las reuniones y afuera sea todo lo contrario, no, sino que sea una vida continua. Ahora cantábamos: venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Y decíamos: mi Rey. Y cantábamos en el coro: mejor es que tu presencia. Es la presencia del Señor la que hace la diferencia. No es ni siquiera un libro, una letra, una canción. Es Él mismo en persona. Para nosotros es muy claro, como ahora oraba nuestro hermano John, el Señor está aquí. Y si nosotros somos conscientes de su presencia, nuestra actitud, nuestro corazón va a cambiar. Porque no es a un hombre o a unas personas a quien venimos a ver. Venimos a la presencia del Señor y venimos a pedirle que nos hable Él. Y si somos conscientes de eso, seguramente nos va a suceder como le sucedió a Isaías, como le sucedió a David, como le sucedió a Moisés, como le sucedió a todos esos hombres que tuvieron esa experiencia de ver al Señor y caer a sus pies. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es nuestro alimento. Necesitamos que tú, con el poder de tu palabra y por medio de tu Espíritu, uses la Escritura para hablar a nuestro corazón. Prepares nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, quites cualquier distracción y permitas que podamos tener un oído atento y un corazón dócil a lo que tú nos quieres decir. Porque sí que necesitamos darnos cuenta, reconocer que tú eres el Señor, no solamente el Señor de la tierra, del universo, sino el Señor de cada una de nuestras vidas. Eres el Señor de la iglesia. Y Padre, te rogamos que nos hables, nos reveles, nos abras los ojos, el entendimiento, el corazón, para que al salir hoy salgamos llenos de deseo de agradarte, de buscarte más, de conocerte más,
de crecer espiritualmente para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Padre. Concédenos ese privilegio de poder oír tu voz y saber que sea una experiencia real, que tú estás aquí con nosotros, que estamos realmente delante de tu presencia, para que nuestro corazón tiemble ante tu palabra. Por favor, te lo rogamos, háblanos. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Padre, y que nos guíes por tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Les quiero leer algo muy cortico. Es una pequeña anécdota. Un hombre llamado Alfonso estaba lleno de deudas y a punto de perderlo todo. Un día cualquiera suena su teléfono y cuando contesta, del otro lado le habla un abogado, el cual se presenta muy amablemente para decirle que su llamada obedece a una noticia que tiene que darle. El abogado tiene en su poder un documento que certifica que Alfonso es el heredero directo de una fortuna incalculable que le ha dejado a su nombre un familiar lejano. Alberto, ahogado en deudas, inmediatamente cuelga el teléfono cuando la llamada termina, sale corriendo por toda su casa, saltando y gritando de felicidad, diciendo: soy rico, completamente rico. Alfonso aún no ha pagado sus deudas. De hecho, sus acreedores aún siguen esperando que les pague. Pero para Alfonso, la noticia ya es un hecho. Alfonso no tiene aún ni un peso en el bolsillo de esa herencia. Pero él está completamente seguro que a partir de ahora es un hombre inmensamente rico. Ahora yo le quisiera preguntar a usted, para Alfonso, él desde que escuchó la noticia, él es completamente rico. Ya no es pobre, ya no está ahogado en deudas. No ha pagado nada, pero ya no es pobre. ¿Por qué? Porque ya le dijeron qué es lo que tiene, con qué cuenta. Terminó su sufrimiento. Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿cómo se identifica usted? ¿Usted quién es delante de Dios como creyente? ¿Usted qué respondería? Soy su hijo. Ok, su hijo. ¿Qué más? Soy su heredero. Su heredero. Interesante. ¿Heredero de qué? Del reino de Dios. Saben que la Biblia no solamente nos habla acerca de lo que tenemos, Soy salvo. de las bendiciones de llegar al cielo, de no ir al infierno, ¿cierto? La Biblia habla en dos aspectos con relación a nosotros los creyentes, de una manera individual y de una manera colectiva, ¿sí? Y la Biblia menciona, por ejemplo, a la pregunta: ¿quién es usted como creyente, como salvo? Y hay expresiones que son muy conocidas. Yo soy, si soy del Señor, si he nacido de nuevo, si le pertenezco al Señor, si soy hijo de Dios, entonces yo soy luz del mundo, ¿cierto? El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, pero también les dijo: sois la sal de la tierra. Pero también el que nace de nuevo es discípulo. ¿Qué es un discípulo? No solamente un seguidor, no solamente un alumno, es un partidario, es alguien que da la vida, que está de acuerdo con aquel a quien sigue y que asume las consecuencias de seguirle y proclama esa filosofía, ese pensamiento. Pero también el creyente es templo del Espíritu Santo. Y entre otras figuras que la Biblia menciona con relación a cada uno de nosotros, de manera individual. Pero nosotros no solamente hemos sido salvos para beneficio personal. Nosotros fuimos salvos y la Biblia describe de manera colectiva lo que somos delante de Dios. ¿Qué somos con relación a Dios? Y hay expresiones en la Escritura como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la esposa de Cristo,
la casa de Dios, el rebaño de aquel buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él dijo, habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Sin embargo, hay muchas otras cosas que la Escritura nos muestra acerca de qué somos como pueblo, como iglesia, en colectivo, no de manera individual. Muchos de nosotros, y especialmente hoy en día, creo que hemos perdido de vista el aspecto colectivo de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, les invito a que leamos allí el versículo 9 específicamente. El apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes, a esos hermanos que están siendo perseguidos, que están dispersos, que están viviendo situaciones en donde seguramente están viviendo tribulación. Pero el apóstol Pedro les recuerda a los creyentes, a los hermanos, a esos que dicen en el capítulo 1 que son elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso lo dice en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, versículo 9, está diciendo, mas vosotros, ¿qué? Sois. En primer lugar, notemos esa expresión, vosotros sois. No dice vais a ser, no dice posiblemente, puede que de pronto sean. No, es un imperativo. Sois, es una realidad, es un presente continuo. Sois, hoy sois, mañana sois, siempre sois. Ahora, describe 4 cosas. ¿Cuáles? Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Segunda cosa, real sacerdocio. Tercero, nación santa. Cuarto, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito de Dios. Ahora, esta descripción que está aquí en el versículo 9 de este capítulo 2, muestra lo que es común a todos. Aquí no está hablando de dones espirituales, aquí no está mostrando funciones distintas dentro del cuerpo. Aquí está hablando lo que todos somos por igual, en lo que hemos a lo que hemos llegado a ser, lo que ahora somos en el Señor. Vosotros sois, y esto describe lo que es común, lo que le pertenece a todos por igual. Pero también se evidencia la transformación radical que todos los creyentes han experimentado desde su conversión. Esto es algo importante. También aquí nosotros vemos la evidencia de los privilegios que sin excepción todos tenemos. Privilegios. Y lo mismo también muestra, así, todo privilegio conlleva una ¿qué? ¿Cómo? Entonces aquí también, con estas expresiones, esto no son solamente bendiciones en una sola vía, sino que también denotan la responsabilidad, no que tiene cada uno, que tenemos todos en conjunto. ¿Sí? Porque hemos sido sacados ¿de dónde? ¿De qué condición? Hoy en la cena recordábamos expresiones como cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estábamos lejos de Dios y nos deleitábamos en el pecado, estábamos en un pozo profundo de donde no podíamos salir, de donde no teníamos esperanza, de donde no teníamos ninguna posibilidad
de salir nosotros, por nosotros mismos. Pero Dios nos sacó de ahí y nos llevó ¿a dónde? A una condición completamente diferente, a una condición maravillosa, a una posición, a un rango muy alto. Y es algo muy especial cuando nosotros empezamos a ver cada una de estas cosas. Ahorita no las vamos a ver en profundidad, pero sí vamos a ver las dos primeras, qué es lo que el Señor quiere que entendamos con relación a eso. Porque creo que es algo que hemos perdido de vista. Y es algo que necesitamos volver a retomar, volver a recordar, para que nos demos cuenta de lo que significa lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro. Él, como judío convertido y conocedor de la ley, el Señor lo está guiando para hablarle a los creyentes en términos de ustedes son el pueblo escogido. Y de esa forma Dios le hablaba al pueblo de Israel. Y es bueno que miremos, no tenemos tiempo para mirar todas las citas, pero vamos un momento, por ejemplo, a Éxodo 19, porque estas expresiones que están en el Antiguo Testamento tienen directa relación con la condición de nosotros, los que somos nacidos de nuevo, los que hemos sido rescatados por gracia. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dios le está hablando al pueblo después de que los había sacado de Egipto, los había liberado de la esclavitud. Por medio de Moisés, en Éxodo 19, versículos 5 y 6, les dice y les habla de esta manera: ahora pues, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro. Pero también dice mi especial tesoro, ¿sobre quiénes? Ojo con eso. Dios dice mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios está viendo, considerando, cuidando y a favor de su pueblo por sobre todos los demás. ¿No es eso maravilloso? Él tiene sus ojos puestos en su pueblo. ¿Quién es su pueblo hoy? En esta época, su iglesia. Y Él está mirando su pueblo, Él está cuidando su pueblo, Él está protegiendo su pueblo, Él ama su pueblo, Él ve a su pueblo y lo tiene como su especial tesoro. Dice, porque mía es toda la tierra. Aquí le está hablando en principio a Israel. Pero hoy en día el pueblo de Dios es su iglesia. Y Él es el Dios de toda la tierra. Mire, Él dice, mía es toda la tierra. Y en toda la tierra he puesto mis ojos sobre mi pueblo. Y mi pueblo, dice Dios, hoy es la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, entonces usted es objeto especial de la gracia de Dios. ¿Eso no es un privilegio muy grande? Alguna vez había una película en mi época, del siglo pasado. Yo soy del siglo pasado. Clasifiqué ahí. Que se llamaba De mendigo a millonario. No sé si alguno de ustedes la llegó a ver alguna vez. Pero es alguien que estaba completamente en la calle y de un momento a otro en una posición altísima, con riquezas y demás. Lo que Dios ha hecho con nosotros es eso, su gracia manifiesta. Pero no solamente nos mira con gracia y nos dice, sí, ustedes son mi especial tesoro, sino que dice, y vosotros, ¿qué cosa? Versículo 5, ahí estamos, y 6. Y vosotros me seréis, ¿qué? Sí ve la relación de cómo está hablando Dios con Israel acá y lo que Pedro dice a los creyentes, mas vosotros sois, y aquí dice, vosotros me seréis. En Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, nación
santa. Pero dice, linaje escogido, real sacerdocio. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros, ¿quiénes? Mi pueblo. Entonces, cuando Dios toma a alguien y lo pone, lo hace parte de su pueblo, desde el momento de su conversión, ¿qué viene siendo? Según esto que estamos leyendo aquí. ¿En qué se convierte? Aparte de ser hijo de Dios, aparte de ser rescatado, aparte de ser templo del Espíritu Santo, aparte de ser la luz, sal. ¿En qué se convierte? Sí, Dios lo toma, Dios lo trae, Dios lo pone en su pueblo, pero ¿en qué lo convierte? ¿En qué se convierte? En un sacerdote. En parte del linaje de Dios. Viene a ser parte del sacerdocio real. De aquel sacerdocio, de aquel conglomerado, de aquel grupo de rescatados que ahora son sacerdotes. Amén. ¿Desde cuándo viene a ser sacerdote un creyente? Desde que nace de nuevo. Desde el día que nace de nuevo es sacerdote. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, ya lo sabe. Y si lo sabía, entonces ahorita vamos a mirar qué implica eso. Vamos a mirar en Deuteronomio 7:6 una cita más acerca de esto. Deuteronomio. Sigue Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú, ¿qué? Eres. Ojo, Pedro dice, mas vosotros sois. Aquí se confirma ese pensamiento de Dios con relación a la iglesia, tal como se lo dijo a Israel. Note lo que dice, porque tú eres. Eso es algo que debe estar muy claro para nosotros. Si usted es parte del pueblo de Dios, usted es. Usted no va a llegar a ser, usted posiblemente llegue, es que yo no doy la talla. No, usted es. Ahora, ¿qué dice? Eres pueblo santo. Pueblo santo, ¿qué significa santo? Cortado del mundo y separado para Dios. Traído del mundo y consagrado a Dios. Eso es una de las cosas que significa llegar a ser sacerdote, parte de ese sacerdocio real. Ser sacado del mundo, ser separado del mundo y dedicado a Él. Porque ahí dice, mire lo que dice, porque tú eres pueblo santo para Dios. Ya tú no, si tú eres parte del pueblo de Dios o dices serlo, entonces tú ya no vives para ti. Ahora eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ahora te debes a Él completamente. Porque le perteneces. Porque el hecho de haber sido escogido y traído al pueblo de Dios implica que ahora le perteneces. Y ahora has sido llamado para que le sirvas. Eso no es solamente una cosa de una sola vía, es de dos vías. Hay una correspondencia. Ustedes, no sé si han visto, aún hoy existe la realeza, ¿cierto? Los hijos del rey en España, los hijos del rey en Inglaterra. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo se comportan los hijos del rey? ¿Cómo deben comportarse? Como es digno. Como es digno de la alcurnia, de la posición, ¿cierto? Ustedes, hermanos,
¿Sí han sido conscientes alguna vez de la altura a la que hemos sido llevados? Un hijo de un rey, de la realeza, de los que hoy aún tenemos, no mantiene en la calle como los demás niños, ¿o sí? No se viste como los demás, no habla como los demás. Tiene un estilo de vida muy distinto. Una forma de conversar, de tratar muy distinto, que se distingue del resto de los mortales. Y si eso se trata en cuanto a la realeza terrenal, hijo de un rey terrenal, ¿cómo será ser parte del sacerdocio real? Sacerdocio real. Sacerdocio real. Usted es un sacerdote. Si usted es hijo de Dios, usted es un sacerdote real. Y real no significa verdadero versus el falso. Real es de realeza. Y eso es algo que Pedro le dice a los hermanos que están perseguidos. Vosotros sois linaje escogido. La expresión linaje, ¿qué nos trae a la memoria? ¿Qué significa linaje? ¿Cómo llega uno a ser parte de un linaje? ¿Cómo yo llego a ser parte de esa genealogía? ¿Cómo? Esa descendencia. ¿Cómo yo puedo llegar a ser parte de una descendencia? Porque compro un título, porque voy a una escritura. Tengo sangre. ¿Cómo? Porque tengo sangre. ¿Cómo hago para tener esa sangre? La ADN, comparándola con la. ¿Cómo llego a tener el ADN de alguien que es rey? ¿Cómo llego a...? Por medio del nacimiento. Eso no se compra, eso no se finge, eso no se aparenta. ¿Soy hijo o no soy hijo? Para ser descendiente del rey necesito ser hijo. Nacer. Por supuesto. Ninguno que no sea hijo del rey puede heredar su reino. Esto es muy importante. Porque cuando Pedro le dice, más vosotros sois linaje escogido, le está diciendo es, si ustedes nacieron de nuevo. En el capítulo 1 de Primera de Pedro dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que tiene poder para dar vida, usada por el Espíritu Santo, mostrándome a Cristo como la única respuesta a mi condición pecaminosa. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor. Cristo es la vida. Cristo es el camino. Él es todo. No hay nada en mí que me pueda garantizar salvación, solo Él. Solo mi confianza completa, mi rendición a Él. Cuando alguien ve a Cristo, se da cuenta que está perdido, eternamente perdido, que tiene la ira de Dios sobre su cabeza, y solo Cristo es el que le da salvación por medio de la fe en Él. Entonces corre a sus pies y Dios en su gracia ve el arrepentimiento, ve que está confiando únicamente en Cristo y le da vida. Quiere decir, lo engendra. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron. Los que le recibieron son ¿quiénes? Los que creen en su nombre. A ellos les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que son hechos hijos de Dios? El versículo siguiente lo aclara. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que son hechos hijos de Dios son los que son engendrados de Dios. No hay voluntad humana ahí, no hay obra humana que valga, no hay nada en lo que yo pueda descansar mío, solamente es la obra de Dios por gracia, por medio de la fe, por haber visto a Cristo, por haberlo visto y haber entendido, Él es mi salvación. Y solo Él puede darme vida. Solo en Él está la vida. Y cuando alguien nace de nuevo es porque Cristo
llega a la vida. El Espíritu Santo le es dado y a partir de ahí es engendrado. Es un milagro, es una obra sobrenatural. Pero a partir de ahí soy linaje escogido. Imagínense un viejo como yo. Bueno, ya estoy clasificando ahí en esa categoría. Nacer de nuevo. Eso es algo que no puedo yo hacer. Pero Dios sí lo hace. Y cuando lo hace, no importa la edad, si está jovencito, si está adulto, si está ya entradito en años, si se le está empezando a caer el pelo o ya se le cayó como a algunos de nosotros pero Él salva. Y cuando salva, salva completamente. Y cuando salva, perdona. Y no solamente lo libra a usted del infierno y de la condenación, lo lleva a ser linaje escogido y le da un privilegio y una función y una responsabilidad delante de Él y ante el mundo. Y no es solo usted de manera personal, todos. Independiente de si me cae bien, si no me cae bien, si es bonito, si es feito, si es larguito, si es flaquito, si es alto, si es bajito, no importa. Si usted es nacido de nuevo, usted ya es parte de ese sacerdocio. Hay otras expresiones en Deuteronomio que hablan de que el pueblo de Dios es su exclusiva posesión, es de Él. Y en Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí. Esas palabras son de prestarle toda la atención, porque cuando Dios dice que tiene un pueblo, ese pueblo es para Él, no para que viva sabroso, no para que esté haciendo lo que quiere y cada uno de manera individual por allá buscando sus propios intereses. No, es para Él. Es de su exclusiva posesión. Nadie más es dueño del pueblo de Dios. Dios es el dueño. Dios es el que compró. Por eso dice, ustedes son mi especial tesoro. Yo los compré. Ahora ustedes me pertenecen a mí. Y por eso es que la adoración en Apocalipsis 5:10, si lo recordamos, dentro de la adoración a Dios que se lee en Apocalipsis dice, nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes. ¿Y qué más? Y sacerdotes. ¿Y qué más? Sí, para Dios. Pero dice, y la consecuencia de haber sido hechos reyes y sacerdotes es ¿qué? Que en un futuro, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo? Reinaremos sobre la tierra. Hermanos, vuelvo y lo repito. Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y por eso reinaremos sobre la tierra. ¿Usted ha pensado en eso? Que si usted es parte del pueblo de Dios, ¿usted va a reinar sobre la tierra? Sin importar su condición económica, su estrato social, la situación en la que usted esté viviendo. Si usted es hijo de Dios, usted es sacerdote y usted va a reinar sobre la tierra. Va a reinar sobre la tierra. ¿Cómo así? Va a estar con el rey. Usted va a ver cómo el Señor va a dominar sobre todo. Va a poner en orden todas las cosas. Todo este caos que hay hoy. Y usted lo va a ver, lo va a disfrutar. Y usted va a estar allí, al lado del rey. ¿No eso es un privilegio grande? ¿No eso es una esperanza inmensa? ¿No eso es un gozo? ¿No es eso un gozo maravilloso que puede llenar de corazón el corazón nuestro de ánimo y de deseo de corresponder a lo que Él ha hecho de nosotros? Pero volvamos un poquito a eso de sacerdocio santo. Vamos a mirar 4 cositas rápidamente. El pueblo de Dios ha sido elegido para, ¿cierto? Linaje escogido, para ser sacerdotes. Miremos ahí en Éxodo 28:1 y vamos a sacar algunas conclusiones rápidamente.
Como dijo el hermano John, ese reloj corre demasiado rápido, hermano. Éxodo 28, 1. Aquí en Éxodo 28, o en Éxodo, Dios saca al pueblo, lo lleva al desierto, llama a Moisés, le da las tablas de la ley, pero también le dice, ustedes van a hacer un santuario para mí. Y le dice cómo. Y dentro de todo el santuario habían unos detalles que Dios le da a Moisés para que elija a un sumo sacerdote, a una tribu de entre todas las de Israel, para que sean sacerdotes. Es decir, ese cuerpo de siervos que van a estar delante de Dios. Elige a Aarón y a sus hijos. Miremos el 1 y el 2. Dice, y harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean, note, mis sacerdotes. Y harás mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Mire que aquí hay 2 veces en este versículo que habla de hijos de. Aarón, ¿en qué se iba a constituir? Según lo que está diciendo acá. En el sumo sacerdote, ¿cierto? Y los hijos de Aarón iban a ser sacerdotes. Había un solo sumo sacerdote. Para nosotros hoy hay un solo sumo sacerdote. ¿Quién es? ¿Dónde está él? Está delante de Dios. Está intercediendo por su pueblo. Eso lo está haciendo el Señor en este momento. Él está como sumo sacerdote, haciendo los oficios en el verdadero tabernáculo, en el cielo, en el trono de Dios. Está allí. Él mismo es la ofrenda. Él mismo es nuestro abogado. Él mismo es el intercesor. Él mismo es el sumo sacerdote. Él es. Y nadie más. Es un oficio y es una dignidad que solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Pero el resto, ¿qué venimos siendo? Sus sacerdotes. ¿Y dónde están sus sacerdotes ahora? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en este lugar? Amén. Como sacerdotes, recordemos, no estamos hablando de dones, no estamos hablando de oficios, estamos hablando de una posición y de una función que es común a todos. Y como sacerdotes, estamos delante de Dios. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Cuál era específicamente la función del sacerdote? ¿En qué consistía ese ministrar a favor del pueblo? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Cómo? ¿Presentar qué? Presentar a Dios delante del pueblo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentaba la ofrenda. ¿Y qué era la ofrenda? Un sacrificio. Sacrificio de inocentes, ¿cierto? Y cada uno de esos sacrificios, de esas ofrendas presentadas en el altar del holocausto, representaban la muerte de Cristo en sus diferentes facetas. Los sacerdotes permanecían 24 horas sirviendo, 7 días, toda su vida, en el templo, en el tabernáculo, en la presencia de Dios, presentando esas ofrendas. Y esas ofrendas hablaban de Cristo, representaban a Cristo, como la ofrenda por el pecado, como la ofrenda de paz, como la ofrenda perfecta, como el holocausto, consumido completamente en el altar, como la ofrenda por el pecado, como la ofrenda de oblación.
De todo eso hablaba el oficio del sacerdote. En eso era que se ocupaba el sacerdote. Ahora, en 1 de Pedro 2, escuche esta expresión. Si quiere llegue allá, pero por tema tiempo lo voy a leer rápidamente. 1 de Pedro 2, donde empezamos, versículo 5. Mire lo que dice. Vosotros también, como piedras vivas, y eso lo leímos esta mañana en la cena, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo se vestían los sacerdotes? Con túnicas. El sumo sacerdote tenía una vestidura especial. Y eran unos detalles que cada detalle tiene un significado que habla de la hermosura, de la gracia, de la gloria, de la perfección de Cristo. Las vestiduras de los sacerdotes eran sagradas, pero ¿en qué material estaban hechas las vestiduras? Lino fino. ¿Cómo? El linaje, el lino fino era una tela blanca. Y esa, ¿por qué digo blanca? No me lo estoy inventando yo. Eso lo dice en Apocalipsis, exactamente. En Apocalipsis 19. Si quiere, vamos allá un momentico para que nos demos cuenta. Apocalipsis 19, versículo 8. El 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estoy leyendo en Apocalipsis 19, versículo 7, ahora voy a leer el 8. En el 8 dice, y a ella, hablando de la esposa, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino hablaba de pureza y santidad. Acciones justas, una vida de rectitud, una vida que se diferencia del resto. No es casualidad, no es porque sí. Ustedes recuerdan aquí mismo en Apocalipsis, en la visión que tuvo Juan acerca del Señor, ¿cómo lo vio? ¿Recuerdan la descripción? Que él dice que oyó una voz que le habló y cuando volvió para ver quién era el que le hablaba, ¿qué vio él? Dice que un rostro, su rostro como el sol, cuando resplandece en su fuerza, sus cabellos blancos. ¿Sí lo hemos leído? Miremos un momentico ahí, para mirar un detalle. ¿Juan qué? Apocalipsis 1. Versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, ¿cómo? Una ropa que De una ropa que llegaba, ¿hasta dónde? hasta los pies. Hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sigue describiéndolo. Pero el detalle que quisiera enfatizar es, él es el sumo sacerdote, ¿sí o no? Él está vestido como corresponde al sumo sacerdote, con una ropa que le llegaba hasta dónde. Hasta los pies. Eso no es porque sí. Eso es una vestidura que corresponde a un sacerdote. Cuando Dios, y los invito a que lean en Éxodo, Dios pensó hasta en los calzoncillos del sacerdote. Y dice que eran de lino y que iban desde la cintura hasta casi las rodillas.
Dijo, para que los tengan puestos cuando ministren, para que no pequen, para que no mueran. ¿Eso qué quiere decir? La desnudez para Dios es deshonra. La desnudez en un sacerdote, como le corresponde a un sacerdote, su vestido debe corresponder a la santidad de Dios, no a la idea de la persona. Y eso va para todos, hombres y mujeres. Porque ya no somos hombres y mujeres, somos sacerdotes. Y debemos andar como corresponde a los sacerdotes. Con pureza y santidad. Eso no son ideas humanas. Yo no sé, por eso yo decía, a veces nosotros tenemos información, pero necesitamos que el Señor nos conceda ver esa información bíblica como la revelación de su palabra y de su voluntad, de su gloria, porque estamos hablando de la gloria de Dios. Y cuando Dios dice, este pueblo he creado para mí, ustedes serán mis sacerdotes y van a ser como yo les diga, porque es mi pensamiento, no es lo que ustedes quieren, no es lo que a ustedes les parece, es como yo lo establecí, conforme a mi santidad. Isaías tuvo una visión en el capítulo 6, y cuando él vio la visión dice que sus faldas, hablando de Dios, llenaban el templo, ¿sí o no? Usted nunca va a ver, con respecto a Dios, de que Dios muestra una parte de su cuerpo. Nunca. El mundo es el que nos mete la idea de que sí, que la moda, que el calor, que por aquí, que por allá. Pero son ideas del mundo. La desnudez provoca otras cosas. Mostrar piel no va con el pensamiento de Dios. Usted puede pensar cualquier otra cosa, pero la Biblia es muy clara y lo estamos viendo. Somos sacerdotes y de acuerdo a la posición a la que hemos sido llevados tenemos una responsabilidad delante de Él. Punto. Ahora, una última cosa entre todas las que hay para ver. Vamos a... ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Vamos, un momentico a Levítico 10. Les voy a robar unos minuticos porque esto es importante. Hay dos cosas que son importantes y no quisiera que quedaran en el aire. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Levítico. Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 10. Versículos 1 al 3. Observe lo que dice acá. Si usted recuerda, nosotros leímos en Éxodo 28 que Dios escogió a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, ¿cierto? Aquí se menciona a dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Miren lo que hicieron los hijos de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Mire, tomaron. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? ¿Cómo así? ¿No eran sacerdotes? ¿No estaban para presentar ofrendas y estaban haciendo algo extraño? ¿Estaban haciendo algo diferente a su oficio? No. Pero mire cómo dice, eran sacerdotes y estaban ofreciendo incienso delante de Jehová. Pero lo que estaban haciendo era ¿qué? Ofreciendo fuego extraño. ¿Por qué? Porque Él no les mandó a hacer eso en ese momento. Y eran sacerdotes. ¿Qué pasó en el 2? Y salió
fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y el 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Y Aarón cayó. 2 de sus hijos murieron en un día, porque hicieron algo que Dios nunca les mandó que hicieran, por más sacerdotes que fueran. El servicio a Dios no está supeditado a nuestro pensamiento, a nuestra manera, a lo que nos parece. Es de acuerdo a lo que Dios establece. Si hoy estuviéramos en una dispensación como la de la ley, ¿cuántos estaríamos chamuscados como este par? Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. A Dios se le respeta y a Dios se le debe temer. Esto no son palabras. Porque si bien Dios hoy no actúa como actuaba con el pueblo de Israel, Dios sigue siendo santo y Dios sigue siendo temible. Y todo el que se atreve a hacer algo que Dios no le ha mandado, se expone a unas consecuencias terribles. Hermanos, debemos tener temor de hacer o de servir o de ir sin que Dios mande, sin estar seguros que es Dios el que está mandando a hacer eso. Somos sacerdotes. Tenemos un privilegio de estar en la presencia de Dios, entonces tenemos acceso a la presencia de Dios, entonces tenemos la necesidad de estar constantemente diciéndole a Dios, ¿qué quieres tú? ¿Es mi turno? ¿Es eso lo que tú quieres que yo haga para ti? ¿Es así que lo quieres? ¿O soy yo el que me la estoy imaginando? Y eso no es solo para los varones, eso es para todos. Muchas veces nosotros terqueamos y terqueamos y terqueamos y terqueamos en algo que nos parece porque es que yo creo que es así y no puede ser diferente porque es que yo pienso que es así y punto. No. Eso va para todos. Aquí no hay ninguno que pueda decir, es que yo tengo la razón porque yo sí sé, porque es como yo pienso. No. Ninguno de nosotros cuando actuamos así, podemos estar pecando contra Dios gravemente. Porque estamos queriendo imponer nuestro pensamiento sobre los demás. Porque nos enojamos cuando los demás no hacen lo que yo pienso, como yo pienso. Y el día que yo lo dije. No, porque yo no soy el Señor de la obra, yo no soy el Dios de la obra. Es Dios el único que tiene el derecho de intervenir. Él, solo Él. Ahora, una última cosa. Malaquías 2:7. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Note lo que dice aquí con respecto al sacerdote. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el mensajero de Jehová? Ahora yo preguntaba, ¿cuántos sacerdotes hay aquí? Entonces, si usted es sacerdote, usted está llamado o llamada a tener la ley en su boca, a tener la palabra en su boca. ¿Cómo hace usted para tener la palabra en su boca? ¿A dónde tiene que estar primero para que salga por su boca? Primero tiene que estar en su corazón. ¿Y cómo hace la palabra para estar en su corazón? Usted llega y coge la Biblia y se la pone aquí y empieza a orar, Señor, por favor, pon la palabra tuya en mi corazón, por favor, ¿sí? Y todo el día usted mantiene pidiéndole, pon tu palabra en mi corazón, ¿sí? Y por ósmosis va a pasar a su corazón. ¿Qué tiene que hacer? Abra la escritura, léala, medítela, pídale a Él que le hable,
Pídale a Él que le abra su entendimiento. Pídale a Él que esta palabra llene su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen? ¿Cómo? Sí, eso es así. Lo que sale de su boca, usted no necesita ser psicólogo para saber qué es lo que hay en el corazón de alguien. Déjelo hablar. Pero aquí está, en Malaquías 2:7 está diciendo algo. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. De su boca el pueblo buscará la ley. Es decir, la característica de un sacerdote es que es alguien que, ¿cómo? Es sabio. Y la sabiduría solamente viene por medio de la Escritura, la verdadera sabiduría. Y es alguien que sabe de qué habla. Es alguien que conoce el pensamiento de Dios. Es alguien que conoce a Dios. Y no hay forma de conocer a Dios sino por medio de la Escritura. De la lectura, de la meditación, de la memorización, del estudio serio, juicioso, constante, diligente. Porque de lo contrario, observe. ¿Ustedes saben por qué, quiénes eran los hijos de Elí? Elí, el sacerdote, al que reemplazó Samuel, el profeta. Eran sacerdotes. ¿Qué hacían ellos? ¿Actuaban correctamente? No. Era muy grande el pecado de ellos. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y por eso, siendo sacerdotes, hacían cosas horribles delante de Dios. ¿Sí? Pero Oseas 4:6 habla a todos los sacerdotes. Si usted dice que es sacerdote, si usted es sacerdote, entonces esto es para usted. Es muy conocida la primera expresión. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire lo que sigue diciendo. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿yo qué? Te echaré sacerdocio. Uf. ¿Qué caracteriza a un sacerdote? Conocimiento de Dios, comunión con Dios, ama la palabra de Dios, busca la presencia de Dios. De su boca salen palabras sabias, su corazón está lleno de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo ¿qué? Me olvidaré de tus hijos. Duras palabras, serias, que nos deben hacer pensar. Dios nos está hablando. Por eso al principio dije lo que dije. Porque Dios nos habla clara y directamente. Y lo que Él está diciendo es: tú, si eres sacerdote, eres mi sacerdote, tú estás a mi servicio y tú debes conocerme, entender lo que yo pienso, cómo yo pienso, lo que yo quiero, buscar mi presencia, tener mi palabra en tu corazón para que yo pueda usarte. Si tú desechas el conocimiento, si tú no procuras, no amas la palabra, no estudias la palabra, le das prioridad a otras cosas más que a la palabra de Dios, Dios puede intervenir en tu vida de una manera que no quieres. Porque Dios sigue siendo el mismo. Porque con Dios no se juega. Y porque la obra de Dios se hace es guiado ¿por qué? Por lo que la Escritura dice, no por las ideas nuestras. Eso implica una responsabilidad, así como un privilegio maravilloso. Porque si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿es para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El Señor Jesucristo es el único hombre sobre la tierra que amó la palabra de Dios más que la comida física. Amó más la voluntad de Dios que su propia voluntad. Amó más a Dios que cualquiera. Es el único que amó de manera perfecta, cumplió la ley de manera perfecta, obedeció hasta las últimas consecuencias perfectamente. Solo Él. Y es a Él a quien Dios nos llama a proclamar su gloria, sus virtudes, su belleza. Tenemos un privilegio grande, hermanos, y una oportunidad de conocer a la persona más hermosa en el universo para salir al mundo y con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de servir, con nuestra forma de estar consagrados a Dios, sirviéndole, mostrar al mundo que vale la pena venir a los pies de Cristo y vivir para su gloria, porque la forma en que vive el mundo es basura. Son pensamientos del mundo. Y tenemos que reconocer que el mundo se ha metido en nuestras casas, en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y necesitamos la palabra para que nos limpie de tantas cosas que se han introducido entre nosotros. Todos los creyentes somos sacerdotes y como tal tenemos una responsabilidad delante del Dios 3 veces santo.